Desde el año 2006 al 2008, nosotros tuvimos un ingreso del calzado asiático. Esto por poco destruye la industria nacional. Teníamos calzado que venía del Asia hasta de 0,57 centavos del par, de $1, de $2, de tal manera que era imposible competir con ese costo de precios del calzado asiático. La gente empezó a salir del país, la gente dejó de fabricar calzado, fue a entregar su fuerza laboral en otros puntos del mundo, se fueron a los Estados Unidos, a Europa. O sea, la gente salió porque realmente fue imposible manejar el tema de costos con un zapato que entraba a este precio. Lamentablemente, en ese entonces, en el año 2006, teníamos otro gobierno que no pensó en lo que significa la producción nacional y no hizo nada, así que en ese punto hasta por poco desaparecemos. Los que nos quedamos trabajando fueron aquellos que realmente le apostamos al país y trabajamos de manera mancomunada para que esa historia cambie. Sigamos. Les decía que uno de los temas más importantes es trabajar de manera directa con el gobierno nacional. Si el gobierno no toma las políticas adecuadas, si el gobierno no toma medidas que puedan ayudar al desarrollo de la industria nacional, es imposible tampoco caminar. En el año 2009 se hizo eco el gobierno nacional de la preocupación del sector, de todas las fuentes de trabajo que se han perdido. Se hizo eco a este tema, no solamente del tema de calzado, sino también del sector textil, y en el año 2009 determina una salvaguardia por balanza de pagos para mejorar los sistemas productivos de ese entonces. $10 se le impuso al producto extranjero para que podamos nosotros mejorar el desarrollo de nuestra industria. Tenemos aquí una resolución, un registro oficial del 22 de enero del año 2009. Se le determinó un arancel específico a $10 cada par de todo el capítulo 64 que nosotros manejamos en el tema de calzado. ¿Por qué? Cuando vimos que lamentablemente ya no se podía sostener el tema de la industria nacional y vimos la afectación en el tema del empleo, el gobierno escuchó el pedido del sector organizado, porque si no nos organizamos tampoco podemos conseguir mucho. Un sector organizado que pide, un sector organizado que manifiesta su posición y que hace ver al gobierno que si no tenemos fuentes de trabajo, tenemos un problema social que viene a consecuencia de eso. Por ventaja, les decía que hemos trabajado de manera conjunta con el gobierno, nos han escuchado, y una vez que el gobierno da oídos a la gente, al pueblo, a la gente que genera los recursos y que genera el trabajo, entonces se adoptan medidas como lo que se adoptó este entonces. El arancel específico, $10 por par, digamos. Esto fue en el año 2009, cuando empezó la recuperación del sector fabricante de calzado. Fue realmente un año en el que las vitrinas del comercio, del pequeño almacén, del mediano almacén, de las grandes cadenas nacionales, decían, no, pues ahora $10 traer un producto importado es un poco costoso, así que ahora vamos a hablar con la gente de aquí del país para mirar la opción de traer el producto y de ponerlo en nuestras vitrinas, de tal manera que en el año 2009 cambió nuestra historia y empezamos a trabajar y empezamos a atender un sitio o mercados o locales que otrora solo le daban espacio al producto extranjero. Entonces, en el año 2010, de igual manera, el sector organizado vio que esta medida era positiva y empezó nuevamente a trabajar con el gobierno, a decirle que no puede retirar esa medida, que la medida se debe mantener con el propósito de seguir mejorando el sistema productivo, de mejorar la producción y obviamente mejorar los niveles de empleo que teníamos nosotros en ese momento en el país. Así que el gobierno, trabajando con nosotros, determinó para el año 2010 un arancel mixto permanente que está vigente hasta este momento, para que pueda seguir creciendo el sector. Justamente en febrero del año 2010 se tomó una medida, como la que ustedes revisan ahí, fue una resolución del COMEX, en donde habla arancel mixto de $6 por par más del 10% al valor. Con ese hemos venido trabajando y seguimos trabajando al momento. ¿Qué es lo que hacía justamente este arancel? Evitar
que el ingreso del calzado asiático siga afectando al desarrollo del sector, porque si entraban a 57 centavos del par, imagínense cómo la industria nacional casi desaparece, pero con $6 ya era otra cosa, ya era otro tema, ¿no? Entonces $6 más el 10% del valor, y a eso debemos agregar el 12% que corresponde al IVA que nosotros tenemos. Adicionalmente tenemos una salida de capitales de divisas del 5%, entonces ya en términos promedios $9 le costaría el zapato que ingrese. Esto nos ha permitido de alguna manera cortar el ingreso del calzado asiático, que es el que más daño nos hacía a nosotros en ese momento. Hoy, en el año 2015, el gobierno adopta una política, ya no solamente por el apoyo al desarrollo de los sectores productivos. La política del gobierno, debido a la baja del petróleo, le hace que tome una nueva medida en el tema arancelario. Hoy hay una sobretasa arancelaria de las que ya le menciono, en donde le grava el calzado que viene del exterior con el 25%. Nosotros creemos que la medida es una oportunidad nuevamente para el sector. Creemos que la gente que se preparó, creemos que el empresario que le apostó a la asistencia técnica, a la capacitación y a la innovación, sin duda va a estar todavía de manera más sólida en el mercado. Entonces, en este momento tenemos ya otro panorama, un sector que ha crecido, ustedes ya van a ver en números, porque eso que es lo que interesa al empresario, un sector que ha ido creciendo y que sin duda va a seguir necesitando de insumos, de materiales y de maquinaria que Brasil le puede ofrecer. Entonces, hoy estamos con una sobretasa arancelaria en el tema del calzado del 25%, sigamos. La tasa arancelaria grava todo lo que es el capítulo 64 en el tema del calzado. Vamos. Sin embargo, de este arancel, hay una tasa que le ha agravado también al tema de betunes, al tema del cuero y algunos otros temas que en cierto modo se ven afectados. Nosotros como organización ya hemos hecho el lobby con el gobierno, ya hemos conversado con la ministra que recién está en funciones y le hemos manifestado que en el tema arancelario hay unos que tienen afectación para el sector y queremos que lo revise. Estamos a la espera de que la ministra nos reciba para poder evidenciar que, por ejemplo, hay algunos temas que le van a afectar al tema del consumidor final en cuanto a costos, y eso es lo que no quiere el gobierno. Entonces estamos a la espera de que nos den esta posibilidad de diálogo que de hecho la tenemos siempre abierta para poder corregir, por ejemplo, este tema, que sí va a afectar a la industria, pero tenemos el plazo hasta el 11 de junio para poder nosotros evidenciar que si es que hay una afectación, que se la pueda retirar. Entonces, por eso es importante que el sector privado organizado converse con el gobierno para que pueda tomar medidas correctivas, porque no es solamente el hecho del calzado al que se le puso el arancel, se le puso a otra serie de insumos, pero en el caso del calzado nosotros somos los responsables de estar atentos a que se corrija cualquier distorsión en este tema, precisamente que para nosotros sí es una afectación y que la vamos a corregir en la medida que el gobierno ya nos permite un diálogo y nos permita evidenciar lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasó con las medidas que fueron adoptadas en el desarrollo del sector? Ustedes ven un cuadro ahí muy claro, lo que significó el arancel mixto, lo que significó la salvaguardia por balance de pagos y cuál fue el resultado al final del ejercicio. Los empresarios siempre nos manejamos por números, ¿no es cierto? Si hay un número que va creciendo, las medidas que se han adoptado son positivas. Y en ese sentido, el gobierno también determina, dice, las medidas son adecuadas, continúan. Pero si las medidas no se vieran como este término, igual las retirarían. Entonces es responsabilidad del empresario, es responsabilidad de quienes en este momento, por ejemplo, estamos trabajando dentro de estos procesos y dentro de estas actividades, evidenciar lo que ha significado el desarrollo del sector. Vemos aquí en el año 2005 apenas 3.000 productores de calzado en ese instante teníamos.
En el año 2008, cuando llegó el calzado asiático, habíamos quedado reducidos apenas a 600 productores. Ahí les hablaba de la crisis y de lo que la gente salió y que fue a entregar su fuerza laboral en otras partes del mundo, dejó sus máquinas, dejó a su familia. O sea, hubo un problema realmente social, que las familias se quedaron sin su papá, las familias se quedaron sin la mamá, se quedaron sus hijos abandonados. O sea, fue todo realmente un problema muy serio que le afectó al país. En el año 2009 se toma la medida y aquí vemos los resultados como han ido evolucionando de manera positiva. En el 2012, 3.500 productores, en el 2013, 4.000 productores y en el 2014 cerramos con 5.000 productores de calzado. Estos 5.000 productores de calzado representan más de 100.000 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque toda la cadena productiva, porque toda la actividad que genera el calzado es muy dinámica. Es una de las economías que mueven los diversos sectores, porque no estamos hablando solamente del hecho de la producción de un calzado como tal, estamos hablando de todo lo que implica la cadena de la fabricación de calzado, desde la agricultura, la ganadería, en el tema mismo ya de la fabricación de calzado, ustedes conocen más que nosotros que se involucra gente de gráfico, gente de informática, o sea, un sinnúmero de elementos en donde vemos que muchas familias se sostienen de la actividad que nosotros hacemos. Entonces, hoy en el año 2014 evidenciamos 5.000 productores de calzado y este crecimiento estaba principalmente en el orden artesanal, más han crecido los pequeñitos. El sector artesanal fue el que mejor le fue durante estos últimos años. De igual manera, la producción de calzado tuvo un crecimiento en este ritmo interesante e importante, como podemos aquí apreciar. Desde 15 millones de pares en el año 2009, que fue, digamos, en el 2008, cuando se toma la medida, 21 millones de pares. Tenemos en el año 2010 24 millones, en el año 2011 tenemos 24 millones, en el año 2012 32, en el 2013 33 y en el 2014 tenemos 35 millones de pares de zapatos. Entonces vemos una evolución interesante en aumento de producción, en aumento de productores de calzado, que todo pues nos ha permitido a nosotros un mejoramiento encadenado con el apoyo del gobierno a través de sus políticas y también evidenciando este crecimiento para que el gobierno le siga priorizando. Hoy en el Ecuador se maneja un esquema de cambio de la matriz productiva y ahora con este esquema también se priorizaron 14 sectores productivos. Anteriormente se le daba énfasis o se trabajaba solamente en los sectores de exportación, en los sectores tradicionales. El Ecuador únicamente le conocían porque vendía petróleo, café, cacao y banano, pero ahora nosotros le estamos y el gobierno le está priorizando a 14 sectores, entre ellos está el calzado, el sector manufacturero, el sector de la carrocería y otros que involucran actividades que no eran tradicionalmente nombradas en el país. De ello, aquí ustedes pueden ver una referencia de que cómo está la fabricación de calzado en el Ecuador. Tenemos ciudades importantes, 4 ciudades importantes que son las de mayor fabricación de calzado. Tungurahua, Ambato, de donde yo vengo, fabrica el 50% de la producción nacional, seguido de Pichincha, seguido de Azuay y de Guayas, que son las otras provincias que tienen una menor escala en producción de calzado, pero que también son importantes a la hora de sumar el 100%. Tungurahua lidera la producción nacional. En Tungurahua está ubicada la empresa más grande de fabricación de calzado, para muchos seguramente es a lo mejor algún cliente, Plasticauch Industrial. Esta empresa ya está en su tercera generación en lo que significa la producción de calzado, de tal manera que hay una actividad no de ahora, sino de ancestros, ¿no? Tenemos más de 100 años haciendo zapatos, probablemente estarán otros 100 años más. Entonces, de igual forma, el tipo de calzado que nosotros hacemos, tenemos aquel de inyección, el calzado deportivo, calzado de cuero y también el calzado de plástico, que son los ejes que manejan el tipo de producción que hacemos en el país. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora con el propósito de seguir mejorando lo que significa nuestra producción?
repito, trabajando de manera mancomunada el sector privado con el sector público, podremos conseguir una serie de cosas. Y en ese sentido, pues hemos tenido una respuesta positiva. Nosotros en este rato iniciamos un programa de tecnologado a través de golpearle las puertas al gobierno y decirles que no tenemos mano de obra calificada, que no tenemos técnicos en el tema del calzado. Le entregamos una propuesta como sector y les decimos: queremos que hayan tecnólogos para el tema de calzado, porque en este momento las empresas, ¿qué es lo que hemos hecho? Abrir las puertas, permitir el ingreso a bachilleres, a gente que no conoce del sector y decirle: bueno, venga, aprenda, pero le estoy pagando. Y eso es un costo que a la empresa le ha tocado entregar. ¿Para qué? Porque a la falta de mano de obra, por lo menos viene alguien que no tiene trabajo y que algún rato de aprender y me debe ayudar, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Entonces le hemos dicho al gobierno que necesitamos nosotros gente capacitada, gente que conozca la actividad del sector y que venga, y si yo le contrato, venga inmediatamente a apoyarme, ¿no es cierto? Sí, gracias. Entonces, hemos iniciado un proceso ya con el CENESID, que es con la Secretaría de Educación Superior. El pasado mes de febrero inició un proceso ya de inscripción. Tenemos ya un grupo importante que va a iniciar esta actividad con el CENESID en el tema del tecnologado para el calzado. Pero para eso también se ha comprometido el sector privado, como es lógico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una formación dual en el tema de calzado. El gobierno va a entregar lo que significa el tema de profesores, lo que significan los facilitadores o los capacitadores y qué es lo que va a dar el sector privado. Hemos hecho un convenio a través del cual nos comprometemos los empresarios a abrir las puertas para que esta formación sea dual, es decir, en el aula la parte teórica y en la empresa la parte práctica. Entonces vamos a iniciar este proceso, sin embargo esto tomará alrededor de unos 2 años, esto no es un tema que ya viene mañana, ya tenemos el tecnólogo, no, esto va a tomar un poco de tiempo. Sin embargo, nosotros seguiremos como organización trabajando en temas integrales de asistencia técnica, de capacitación, de misiones empresariales, etcétera, que lo manejamos y lo sabemos hacer. Y en este caso, Sintecal nos ha permitido hacer un trabajo conjunto. Hace unas semanas atrás tuvimos la posibilidad de trabajar igual con 2 capacitadores de Sintecal en el tema de desarrollo de producto, en el tema de modelaje, y pues la gente se está preparando de este modo y lo vamos a seguir haciendo porque el tecnólogo entendemos que después de 2 años y medio tendremos los primeros tecnólogos para que apoyen el desarrollo del sector. Entonces nuevamente vuelve a aparecer aquí el tema. El sector público, a través del CENESID, que nos va a permitir el tecnologado porque ya ha hecho su estructura, y el sector privado abriendo las puertas de las empresas para que la gente venga a formarse. Entonces, tenemos ahí un trabajo conjunto, una formación dual. Y aspiramos que en este tiempo pues tengamos ya más adelante gente realmente capacitada en este entorno. Lógicamente que nuestras actividades seguirán manejándose en el tema de seguir fortaleciendo y de seguir dando asistencia técnica a la gente para que se siga preparando y que las empresas puedan seguirse proyectando. También nosotros hoy por hoy inauguramos ya un laboratorio de pruebas físicas. Esto se suma a un proyecto integral que ya teníamos anteriormente, como es un centro de diseño y desarrollo de producto, también un proceso completo para el aprendizaje en lo que es sistemas productivos, una escuela de aparado. Ahora se suma a este laboratorio de pruebas físico-mecánicas que de igual manera con el apoyo del gobierno hemos podido implementar. El gobierno a través del Ministerio de Industrias nos entregó un fondo de $136.000 en donde hemos comprado alrededor de 20 equipos justamente para hacer pruebas en el tema de insumos, y esto nos va a permitir pues más adelante que la gente revise sus insumos, revise sus procesos y pueda entregar un mejor producto, que a la final ese es el propósito. Entonces también es un proyecto integral que trabajamos de manera conjunta. Otro de los temas que en este momento estamos ya encaminando es la nueva ciudad del calzado. Nosotros le denominamos Polo Productivo del Desarrollo del Sector Calzado, y me van a preguntar qué es eso. Les comento que
la iniciativa del sector privado siempre será positiva para proyectos de inversión de esta naturaleza. 24 empresarios compramos 148.000 metros de terreno en la entrada de la ciudad de Ambato, la provincia de Tungurahua, que es la que mayor fabricantes de calzado tiene, que produce el 50% de la producción nacional. Y en este proyecto de esta ciudad del calzado empezamos ya a trabajar ya en la parte arquitectónica, y vamos también a procurar que en los 2 años que este proyecto va a demorar, vamos a capacitar a la gente para que pueda hacer mejor sus productos, mejorar sus procesos, tener productos con un valor agregado para pensar en una exportación. Vamos a estudiar mercados externos, cuáles sean los más idóneos para poder pensar en un mercado de exportación, puesto que esta nueva ubicación no es solamente una reubicación de las empresas. Esta nueva ubicación tiene una proyección integral. Vamos a reubicar a las empresas. Dentro de la planificación se ha dispuesto que haya una pasarela interna en cada una de las fábricas para que la ciudadanía, para que el turista pueda entrar a las empresas a ver sus procesos y finalmente pues que también pueda comprar su producto. Entonces dinamizamos la nueva ubicación, el nuevo entorno de las empresas, dinamizamos también lo que es el tema del comercio, porque de productor a consumidor es solamente un espacio, ya no hay el intermediario, va a mejorar la compra en cuanto se refiere a precio, y finalmente el tema del turismo, que estamos apoyando el desarrollo del sector. Este es uno de los proyectos más importantes y más ambiciosos que tiene el sector. Tiene un costo aproximado de $10 millones y la gente le está apostando. Los empresarios dicen, no, yo compro el terreno y me embarco en este proyecto que tiene futuro. Estamos pensando en el futuro, no estamos pensando a corto plazo, estamos pensando a largo plazo. Entonces, creo que estos son uno de los temas más interesantes que sin duda van a necesitar una proyección en cuanto a comprar maquinaria, nueva tecnología, porque si sigo haciendo lo que en este rato hago, con la misma maquinaria, con los mismos insumos, no habré hecho nada. ¿Cuál es la idea? Mejorar productos, mejorar procesos, buscar unos mercados de exportación, de tal manera que para eso voy a necesitar maquinaria, insumos, y ahí está Brasil para una proveeduría, para este grupo de 24 empresarios que le están apostando al país, porque consideramos en este momento que siendo un sector que ha crecido de manera sustantiva, pensamos que la proyección siga siendo positiva en cuanto al entorno macroeconómico que maneja en este rato el país y a la política que se está manejando de apoyo a los sectores productivos, en este caso del calzado, del textil y de otras ramas que son priorizadas en este momento en el gobierno. También tenemos una feria internacional, estamos trabajando en una actividad como una vitrina de exhibición para todo el sector. Sintecal va a estar ahí presente con las empresas de Brasil. Tenemos a más de 100 expositores, van a exponer las producciones que tienen en este momento. Es una feria única de negocios en donde se le invita únicamente al comerciante, al que tiene su pequeño almacén, su mediano almacén, su cadena comercial. Le estamos invitando para que vean y observen la oferta nacional. De tal manera que en esta oportunidad les comento que dentro de lo que es insumos estarán presentes Brasil, va a estar también Colombia, va a estar Taiwán ofertando insumos para el calzado. Esta es una de las ferias la más importante para el sector, la que tiene esta connotación diferente, no es una feria de venta al público, es una feria de comercio, y eso es lo que le ha hecho más importante. De igual manera también tiene el apoyo, una parte de la realización de la feria también tiene un apoyo del gobierno también, del Ministerio de Industrias y Productividad y del gobierno provincial de Tungurahua, que es de donde nosotros estamos ubicados. Y finalmente tenemos el fortalecimiento entre gremios a nivel internacional y las regiones del calzado. Creo que una de las cosas que debemos siempre fortalecer es esta interrelación que tenemos entre las organizaciones, que nos van a permitir ser más fuertes. Con el conocimiento nosotros podemos hacer mejores procesos, con el conocimiento mejores productos, buscar mejores mercados y seguir en este camino
que seguramente les apasiona a ustedes y a nosotros, la fabricación de calzado. Entonces, yo he querido compartir con mucho gusto todas estas informaciones que les he entregado para que ustedes tengan un conocimiento de lo que significa el desarrollo de la fabricación de calzado del país y que le vean como una oferta importante, una inversión que podría ser efectiva para nuestro país. Y el tema de las necesidades son muchas, ya les había comentado, hay una necesidad enorme en algunas industrias. En el tema de calzado precisamente tenemos necesidades en cuanto a muchos elementos que precisamente compramos de aquí. Entonces, dice Ecuador es un país con necesidades específicas, requiere para su desarrollo un potencial en inversión. Por ejemplo, aquí tenemos un tema macro que es muy interesante, de pronto a alguien le interesa en temas para atender la fundición de aluminios, metales y sámac. Uno de los aspectos que de pronto no nos ha permitido un crecimiento todavía más acelerado es el hecho de no contar con elementos agregados para el calzado, por ejemplo, el tema de las hebillas, de los adornos, de esas cosas siempre hemos tenido que traerlos del exterior. Entonces, si alguien tiene de pronto interés en hacer una inversión, ese es un tema que le iría muy bien a un inversionista. Para el primer caso, en el tema de atender necesidades para moldes, los moldes también son otra de las debilidades que tiene el país. En el segundo caso, para temas como hebillas, herrajes, cierres, que les estoy comentando, que son derivados de este. También tenemos una necesidad en la industria textil, telas, materiales inteligentes, recubrimientos textiles, punteras, contrafuertes, espumas. Tenemos una empresa que está atendiendo uno de los temas estos, pero todavía nos falta mucho más. También de pronto una curtiduría para diversificar la oferta del país. Nosotros tenemos dentro de la provincia de Tungurahua el 90% de la producción en el tema de cuero. Sin embargo, no nos vendría mal una inversión en ese sentido. Algunos de los compañeros decían, estamos comprando a Brasil el cuero, pese a que hay un arancel, sin embargo nos resulta un poco más incluso económico que comprar el mismo producto nacional. Entonces, y en ese sentido y en ese esquema, cuando preparábamos las necesidades, los compañeros decían, sí, ¿por qué no? Que venga alguien de cuero, que venga a hacer una inversión en el tema de cuero, que también sería interesante. También, en el caso de hilos, en el caso de pegantes, plantillas, en la industria de la petroquímica, que es un sector priorizado también, resinas de PVC y polietileno. Y miren, todos estos temas son realmente importantes. Si es que alguien tendría interés particular y específico, con mucho gusto nosotros como Cámara Nacional de Calzado le haríamos un lobby con el gobierno para que sepa cuáles son sus condiciones en el tema de la inversión y apoyaríamos esto que ha sido un clamor de nosotros para el sector gubernamental y que por ventaja sí nos han dado oídos. Por ventaja muchas de las cosas que hemos planteado han sido atendidas. Yo creo que en este sentido la dinámica pública-privada que hemos manejado ha sido muy interesante y creo que lo vamos a seguir haciendo, por lo menos en el sentido de que el gobierno todavía tiene hasta el 2017 un trabajo como país y considero que podría ser una valiosa oportunidad.